Había una mujer que cada noche se iba a dormir convencida de que su jefe la destruía, de que su pareja no la valoraba, de que su familia esperaba demasiado de ella. Lo contaba a sus amigos una y otra vez. Son ellos los que me tienen cansada, me tienen atrapada. Si mi jefe cambiara, si mi pareja cambiara, si mi familia me entendiera, entonces yo podría estar bien. Un día soñó que caminaba por un pasillo lleno de puertas y que en cada una de ellas había un cartel que decía trabajo, pareja, familia, dinero. Ella intentaba en ese sueño abrirlas todas, pero ninguna se movía. Golpeaba, empujaba, se seguía quejando, pero nada cambiaba. Al final de ese pasillo, donde estaban todas esas puertas, había un gran espejo. Y lo veía desde lejos hasta que de repente dijo, bueno, a ver, y se cansó de tanto golpear y querer cambiar esas puertas, abrir esas puertas, hasta que decidió acercarse a ese espejo, ese gran espejo. Y se dio cuenta de pronto de algo muy importante. Cuando pudo ver su propia imagen ahí reflejada enfrente de sí misma, que la llave no estaba en ninguna de esas puertas, sino que estaba en su propia mano, que tenía ella la llave de su propia solución. Y eso de que había interpretado, había conectado con el problema afuera, o que había ella interpretado esto justamente, empezó a darse cuenta que esto era un reflejo de su propia incomodidad interna. Entonces, en ese sueño, con esas sensaciones, despertó de pronto sobresaltada, con la certeza de que en el fondo se dio cuenta de que no era ni su jefe, ni su familia, ni su pareja. Era ella la que había decidido, de alguna manera, interpretar su vida como una cárcel, cuando en realidad era esa percepción de su propia vida. Y aquí está lo más difícil de aceptar, ¿no? El problema nunca está afuera. Podemos pasar años creyendo que el trabajo, que la pareja, que la familia, el país, que todo al final se reduce a una sola cosa: la manera en que yo percibo lo que está sucediendo en mi entorno y las decisiones que tomo a partir de esa percepción. Y hoy vamos a hablar de esa trampa, de esto que nos decimos, esa historia que nos contamos una y otra vez y nos convencemos de que somos víctimas de lo que pasa en el mundo, que somos prisioneros en realidad de nuestras propias creencias y de todo este posicionamiento, de esta forma de percibir lo que está pasando, justificando justamente muchas veces cosas que no queremos aguantar. Así que quiero darles hoy la bienvenida a este programa Raíces de Conciencia, este episodio número 23, donde, bueno, este programa es un poco para inspirarlos a todos a conectar con el verdadero propósito y con la esencia de cada uno de nosotros, donde hoy específicamente vamos a hablar sobre el miedo y la incomodidad de asumir el verdadero cambio, de este impulso a ir por lo nuevo, por lo diferente, y cómo la biología, como nuestro cuerpo, de alguna manera nos va a dar señales, ¿no? Como que nos pide acción, y que muchas veces el cuerpo va por una dirección y nuestra mente va por otra, las emociones van por otro lado, pero claro, sabemos qué es lo que tenemos que hacer muchas veces, somos conscientes de a dónde queremos ir, pero claro, biológicamente nuestro cuerpo nos frena, nos hace unas jugarretas de alguna manera emocionales, y que nos evitamos justamente entrar a movernos en coherencia, ¿no? A estar en acción hacia donde verdaderamente nuestra alma más profunda nos invita. Y en este programa, por supuesto,
tenemos un invitado muy especial que está ahí, ahora vamos a presentarlo. Él es Bernardo Jiménez, es médico graduado en la Universidad de La Plata, es especialista en atención primaria de la salud y especialista en pediatría. Es un estudioso de la naturaleza, del pensamiento humano y la biología, los síntomas y el vínculo con las emociones. Por supuesto que es promotor de la salud y es acompañante en procesos de enfermedad, consultor en medicina integrativa y también recibe consultas con el abordaje de la bioneuroemoción de manera presencial y online. Bueno, hace cursos, talleres, disertaciones, todo tipo de expansión sobre ampliar la conciencia. Y aquí tenemos como nuestro invitado, lo presentamos a Bernardo Jiménez. Hola Bernardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes, no sé, buenos mediodías para todos. Un gusto estar acá en esta convocatoria para este tema tan lindo, escuchándote todo el relato previo, increíble cómo nos invita a tomar un poco la responsabilidad de nuestras vidas. Qué lindo, Bernardo, la verdad un placer tenerte acá. Ya hemos hecho un vivo en Instagram, nos conocemos, nos hemos encontrado hace poquito en las conferencias de Enrique Corbera, un poco compartiendo esta manera de inspirar, ¿no? a la gente. Bueno, vos desde tu lado médico, por supuesto, acompañando todo lo que la presentación que te hice, acompañando en los procesos a las personas. Y bueno, quería justamente hablar contigo sobre este tema y que lo charlemos, porque esto creo que lo encuentro con cada uno de los que vienen aquí, más que una entrevista, es una charla, una conversación y compartir justamente para inspirar, ¿no? A los que nos están escuchando del otro lado. Ahí tenemos algunas personas en vivo por el Instagram y también seguramente por YouTube que están ahí siguiendo esta conversación. Y justamente, ¿no? De esto que quería abordar el día de hoy, que es cuántas veces nos decimos que queremos cambiar, que decimos, bueno, ahora voy con este cambio de hábitos, empiezo a hacer deporte, empiezo a cuidarme con la comida, empiezo a cambiar mi forma de pensar, ¿no? Tantas cosas que creo que esto es universal, de que queremos mejorar nuestra vida, por supuesto, y que a veces, aunque sabemos para dónde queremos ir, sabemos lo que queremos hacer o qué queremos lograr, pero como que hay algo que como que parece que no podemos ir hacia ese camino, ¿no? Como que hay algo que nos frena, como que nos bloqueamos. Y bueno, la pregunta es, ¿no? Que la gran pregunta para todos y para los oyentes también, ¿por qué o para qué actuamos, ¿no? Desde este lugar de quedarnos estancados en un lugar, ¿para qué seguimos aguantando quizá a veces relaciones que a veces en el fondo no queremos aguantar, o estamos en trabajos, en sitios que en verdad no queremos estar ahí y nos cuesta tanto hacer ese cambio, ¿no? Entonces, desde tu propia mirada, Bernardo, tanto médica como psicológica, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? Para entendernos desde la biología, ¿no? Que aparecen estas resistencias internas, este miedo cuando queremos abordar algo diferente, ¿no? Un cambio interno, un cambio de hábito, por lo menos. Creo que la primera resistencia es el personaje que en algún momento fuimos montando, fuimos estructurando a lo largo de nuestra vida y sobre todo en nuestros primeros años de vida. Eh, Esos roles, esos papeles, esas actitudes que empezamos a tomar se adueñan de todo lo que somos y desde ese lugar nos aferramos a ese personaje como si nosotros fuéramos ese. Si ese personaje muriera, parece un miedo arcaico a creer que también voy a morir si ese personaje muere. Entonces pareciera que estoy atrapado en un rol, en un papel, del cual no podría moverme. Hay una creencia de que nada puedo hacer para cambiar esta situación, como decías en el relato recién. Y desde ese punto de partida nos paralizamos, nos creemos víctimas de una circunstancia y eso nos trae una parálisis que, claro, no nos da ninguna chance para tomar acciones al respecto de nuestro deseo inicial de cambiar. Reconocernos en el lugar donde estamos y lo que ya no queremos en nuestra vida es lo que primero nos va a dar el impulso para decir, bueno, asumo la responsabilidad,
yo soy responsable de esta vida, del bienestar, de la felicidad que estoy buscando, de los lugares donde me estoy desempeñando. Si yo soy responsable, hay algo que puedo hacer. Pero para eso, ¿sí?, tenemos que identificar qué línea de pensamientos, qué creencias en las cuales me he afianzado durante tantos años de vida. Cuando los identifico, puedo ahora discernir, elegir conscientemente si esta creencia que me estaba limitando, esta creencia en la cual me he aferrado con tanta fuerza, que en algún momento me sirvió, si es esta creencia la que hoy me puede llegar a potenciar a llegar hacia donde quiero. En ese momento es donde se produce el volver a asumir la responsabilidad de nuestra vida y volver a, no sé si decir barajar de nuevo, pero sí recobrar el poder de elegir lo que estás haciendo en tu vida. Totalmente, de acuerdo. Es como esto quiero aclarar antes de responder, ¿no? Acá están diciendo que no se escucha nada a Bernardo. No sé si se puede subir el volumen acá en el estudio para la gente. No, ok. Si no, tienen que ir a YouTube. En YouTube está saliendo en vivo, ¿sí? En Demos Radio Visual. Así que lo pueden escuchar bien ahí. Claro, volviendo a esto que decías, ¿no? A veces qué difícil que es esto de lo que decíamos, hacerme cargo yo de que es mi responsabilidad, ¿no? Porque es mucho más fácil atribuir a los demás que hay algo que están haciendo, que a mí me está molestando, ¿no? Y que, claro, la idea es, y lo que siempre estamos queriendo enseñar desde esta metodología y abrir un poco esta conciencia, es que si yo pongo el foco en que el otro es el que me incomoda, esto también tiene una connotación en donde me voy a quedar tranquila porque yo no tengo nada que hacer, ¿no? O sea, si el otro no cambia, bueno, entonces yo me quedo donde estoy, ¿no? En cierto punto. Y a veces parece que esto es un poco un beneficio oculto, que es quedarme sin hacer nada, ¿no? Porque como las circunstancias no cambian, entonces, bueno, estoy sufriendo la consecuencia de que mi mundo, ¿no? Como a veces los argentinos somos tan quejosos de nuestro país y de, bueno, todo lo que nos sucede, ¿no? Pero más allá de esto es, en lugar de aprender de la situación que me está sucediendo, nos quedamos un poco bueno, con la culpa es del otro, ¿no? Y, y Bernardo, yo te quería preguntar, esto vinculado al cuerpo, ¿no? Cuando hay síntomas, porque entendemos que cuando hay un síntoma, cuando hay una enfermedad, es que ya hay una incoherencia muy grande de la persona y que el cuerpo empieza a hablar por sí mismo, ¿no? Dando, bueno, idea de que algo no está en coherencia, ¿no? Esta es la oportunidad de identificar que toda crisis me viene a decir que estoy ejerciendo una enorme resistencia a integrar aspectos míos que están guardados, dormidos o reprimidos. Y dentro de las crisis, que pueden ser, como nombrabas, algunas crisis de pareja, una crisis laboral, una crisis vocacional, eh, la que me convoca muchas veces a mí es la crisis en el cuerpo físico, cuando empieza a mostrar que hay un desorden, un desajuste en el cuerpo físico, la fisiología empezó a alterarse, a funcionar mal, y esto me está diciendo, primero, que me estoy resistiendo a integrar aspectos míos que se presentan, que tengo un impulso por hacer algo, porque así lo siento, pero hay una enorme carga de creencias que se oponen a lo que yo siento ganas de hacer. Entonces ahí es cuando se produce el desbalance del cual hablabas, la incoherencia. Estoy pensando que debería hacer esto, pero no es lo que siento. ¿Es esto lo que siento? Y lo hago, pero me juzgo. O siento, pero toda mi crítica, o mis pensamientos, o mis creencias anteriores me lo impiden. Esos tres puntos van a ser los que marcan la incoherencia. Entonces, no me adapté ante lo que estaba sintiendo, ejercí mis resistencias, que son en gran parte mentales. Yo lo digo muchas veces, que el autor intelectual de la represión de nuestras emociones, que son los impulsos que tenemos naturalmente, va a ser la mente, y el cuerpo físico va a ser el autor material de esa represión. Pero como les genera tanto esfuerzo y tanto desorden por querer reprimir algo que surge o que nace espontáneamente en nosotros, ahí es donde entra a desajustarse el cuerpo físico y lo va a manifestar con síntomas
que llamaremos posteriormente enfermedades. Entonces, la enfermedad es la crisis que nos está diciendo, acá hay algo que irrumpió en tu vida, que tenías la oportunidad de actuar de una manera diferente a la cual has estado haciendo durante años por tus creencias, y ahora te está dando una oportunidad de evolucionar, de crecer, y te estás resistiendo a ello. ¿Sí? Y ahí es donde aparece la justificación, no, pero si siempre lo he hecho de esta manera. O la oportunidad de darse cuenta, cuando alguien está diciéndole a otro, yo soy así, ya debería tomar conciencia de que eso va a generarle en algún punto algún desorden interno. ¿Sí? Muchas veces podemos escuchar personas que nos dicen yo soy así, y lo podemos entender, pero no estamos para juzgarlo, pero lo más terrible es cuando una persona se escucha a sí mismo diciendo yo soy así. Y esto es el bloqueo a cualquier tipo de cambio o la negación a los cambios que la vida naturalmente te ofrece. ¿Sí? Entonces por eso decimos que hay una actitud en el pasivo que echa todas las culpas afuera, una actitud, una creencia de que yo no puedo hacer nada para cambiar, eso es parte de mi indefensión aprendida, como decimos, aprendí a no defenderme y no cambiar, entonces eso anula todo tipo de transformación, de soluciones a los conflictos que estoy teniendo. Totalmente. Qué bueno esto que decís, ¿no? Porque de alguna manera es empezar a escuchar el cuerpo, ¿no? Yo creo que muchas veces estamos tan desconectados de eso bueno, hay personas que tienen esta cosa bueno, de acudir al médico porque cada rato tienen algo, ¿no? Pero o no van al médico, da igual. El tema es que el cuerpo les va hablando y tratan de solucionar eso únicamente, que no digo que no, pero no hay una interpretación o por lo menos una conexión interna con que hay algo más ahí que me está explicando esto, ¿no? Y de hecho hay veces que se van sucediendo como que se repiten síntomas y la persona sigue igual, ¿no? En otra conciencia, ¿no? Esto que decimos a veces, me estoy mirando al espejo y en realidad en lugar de ver lo que, bueno, no sé si ese es el mejor ejemplo, pero cuando yo, por ejemplo, ¿no? En el auto, yo que manejo bastante, estoy en el coche y veo que me marca que falta nafta en el cartelito, yo sé que hay algo que tengo que hacer, que es cargar el tanque. Ahora, si yo quiero solucionar esa lucecita que se prende, o sea, estoy no mirando lo que hay en el fondo, ¿no? Creo que este es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo y llevado al cuerpo es cuando me siento abatido, me siento con dolor de garganta, me noto mucosidad, me noto cansado y ya voy a buscar la pastillita del antigripal de turno, me tomo esa pastillita y salgo nuevamente, ya sea al trabajo o a las actividades que me convocan diariamente, y esa es la primera parte en la cual desoí completamente lo que el cuerpo me venía a decir. Porque el cuerpo te lo está manifestando de la manera que puede, es el mensajero de que te dice pará, te dice volver a la cama, reflexionar. Entonces, en esta parte decimos que es conectar con las dolencias físicas, se llama propiocepción o introcepción, ¿sí? Es poder conectar con las sensaciones físicas que vienen del cuerpo físico, pero más desde el cuerpo físico en el nivel soma. ¿Qué quiero decir? La garganta, el dolor de cabeza, las articulaciones, la rodilla, la panza, lo que fuera. Pero hay otro punto que es más fino todavía, que es el que podemos lograr en conciencia, que es la interocepción, que es diferente, que es cuando nosotros empezamos a conectar con una emoción. Cuando vivenciamos una experiencia que nos moviliza emocionalmente, lo vamos a sentir en esta parte del cuerpo, desde el cuello hacia debajo del estómago. Claro. Y ahí es donde radica el correlato fisiológico de una emoción. Y que nosotros, si la pasamos desapercibido, no nos dimos cuenta qué situación nos convocó a manifestar una emoción y quiere decir que de alguna manera la reprimimos. Entonces, esta es la otra forma de desoír al cuerpo, no solamente con el síntoma físico que nos da, sino con las sensaciones que provienen de una emoción que se activó. Si nosotros la escucháramos, pondríamos cartas en el asunto y actuaríamos en consecuencia de esa emoción. Cuando nuestra mente nos reprimió la emoción, listo, ahí quedó abolida la emoción y eso
cuando va cargando, va generando una carga constante de que reprimo una vez, reprimo 2 veces, 3 veces, 4 veces, ya el cuerpo físico empieza a manifestártelo con un síntoma físico. Totalmente, ¿Sí? sí. Es como repetido, ¿no? Como que ya, bueno, la emoción está ahí diciendo, bueno, dale, algo está pasando, hay que tomar cartas en el asunto, como decís, y hasta que llega un momento que, bueno, el cuerpo dice, bueno, a ver si te das cuenta con esto, ¿no? Como que va aumentando la carga de desoír esto, ¿no? Esto que nos está pasando internamente. Porque estamos, Yo sí, digo, David, que es primero te tira un bip, o después una campanita, sí. después eso se hace ya una campana grande y después te pone un gong sobre la oreja para que te des cuenta que estás funcionando de manera totalmente incoherente. Totalmente, totalmente. Y claro, cuanto más potente es ese síntoma, quiere decir que más estás no te estás escuchando, estás pasando por alto totalmente cosas muy grosas, ¿no? Y durante quizá mucho tiempo. Y el cuerpo no le queda otra que decirte, bueno, dale, basta, hasta acá, date cuenta, te está pasando, empezá a fijarte en otras cosas, ¿no? Exacto. Porque lo que yo veo, y sobre todo, bueno, creo que nos pasa a todos, la mayoría, estamos tan en la mente, ¿no? Estamos tan en el pensamiento y no tanto en conectar con lo que me está pasando. Cuando viene una emoción de, no sé, incomodidad, de tristeza, de miedo, esas cosas que no queremos, o por lo menos que tenemos la creencia de que no hay que atravesarlas, de que, no, de que es incómodo, empezamos a pensar, ¿no? Aparece el pensamiento y en ese pensamiento quedamos como, mm, como atrapados en la no escucha, ¿no? Interna, en esta interocepción de la que estabas hablando antes, ¿no? Que no escucho. Así es, cuando empezamos a Estoy desoírnos, escuchando. cuando empezamos, ¿me escuchás, Gaby? Sí. ¿Me escuchás? ¿Está Bernardo ahí o se fue? Estoy. Acá está. Pero no lo Sí, escucho, sí. ¿eh? Ah, por ahí puede ser tu audio, porque me parece que se escucha perfecto acá. No escucho nada. Bien, Gaby. A ver, creo Bueno, que se está. Tiene que ver ahí con tu audio, me parece, Gaby. a ver, Bernardo. Yo no lo escucho a él, ¿eh? ¿Vos me escuchás? Sí. Te escucho Perfecto. perfectamente. No oigo. Problemitas técnicos. Problemas técnicos, como frecuentemente pueden aparecer. Bueno, problemas técnicos. No Así, pasa nada. Estamos acá. así los entendemos. A Bueno, ver. mientras tanto, creo que se está escuchando porque la aplicación marca mi audio eh, para poder Ahí está. completar esto. ¿Me escuchás ahora, Gaby? Sí, perfecto. Bien, ok. Eh, y siempre, como dijiste hoy también, la oportunidad de preguntarse, ¿para qué me está sucediendo esto? La mente, una de las cosas que hace, siempre intenta buscar el por qué, entonces sustancialmente se va hacia atrás, empieza a buscar explicaciones que vienen de la mente y de lo aprendido anteriormente, pero nunca nos preguntamos para qué me está sucediendo esto. Porque si ayer tenía una consultante que me dice tengo un conflicto, un dolor en la cadera que me impide caminar, entonces hay un proceso biológico que te dice detenete o no avances hacia donde querés avanzar y a veces podemos comprenderlo individualmente para qué me sucede esto, hacernos la pregunta, a veces podemos necesitar que alguien nos guíe con algún tipo de preguntas para poder entender lo que hasta el momento no estoy entendiendo por mi propia cuenta. Y eso es común también que suceda. Sí, qué interesante. Hablaste del tema del movimiento y del caminar, ¿no? Una persona que le impide. Y este es un buen tip que podemos darle a la gente, quizá empezar darse cuenta qué aspectos, por ejemplo, ese síntoma que se le presenta, como para ir teniendo una idea, ¿no? Porque, claro, es verdad que nos contamos a veces historias de que porque pasó tal cosa me está pasando tal, ¿no? O sea, no importa. Pero el punto es yo creo que por ahí darme cuenta de que si yo tengo un síntoma X y este síntoma, como esta clienta tuya, no le permite caminar,
quizá hay algún aspecto de su propia vida en donde no se permite avanzar, no se permite ir hacia un sitio diferente, ¿no? Eso Exacto. es importante también, ¿no? Esta consultante, bueno, justamente estaba en California y había recibido un llamado de su papá para ver si iba a venir a Argentina por motivo de su cumpleaños. Y ella, el no que le dio fue un no con cierto rencor, pero en el fondo estaba resistiéndose a ese avance que le decía que vaya. Entonces se Mira, quedó. Entonces exacto. entró en incoherencia ante lo que realmente sentía, pero porque estaba manejada por un rencor. Ahora, yo utilizo tres o cuatro preguntas como decíamos, como tip que podemos hacerle a las personas. Es primero pensarse en un concepto muy biológico. Biológicamente, ¿qué me impide este síntoma? ¿Sí? Y esto lo digo en sentido biológico. Después podemos hacer, como hicimos recién, la interpretación. Si no estoy pudiendo caminar, está diciéndome el síntoma que no estoy avanzando, que estoy teniendo un conflicto con el avanzar. Pero la primera pregunta que recién decía es, ¿qué me impide este síntoma? ¿Qué me permite este síntoma? Tenemos que entender que muchas veces un síntoma me está permitiendo algo. Cuando me impide algo, también a la vez me está impidiendo algo. Pregunto, ¿a qué me obliga este síntoma? Eso Bien, también es importante. claro. Y la cuarta que hago es, ¿qué hace este síntoma por mí? Ah, buenísima esa. ¿Sí? Buenísima. ¿Qué hace? Estas cuatro preguntas las personas tienen que hacérselas. Yo hace muchos años en mi rol pediatra, siempre le cuento esta anécdota porque me gusta mucho. Venía una mujer con un chiquito de aproximadamente 2 años, me dice, tiene fiebre. Entonces yo me pongo a revisarlo, lo reviso, constato que tenía 37,8. Entonces dice, no, pero en casa tenía 38,5. Sí, está bien, te creo, comprendo que tenga 38,5. Lo revisé, era muy reciente, y digo, no le observo ninguna causa de esta fiebre, pero vamos a tener que ir evaluando posteriormente a ver qué aparece. Cualquiera que tenga hijos se va a dar cuenta que eso sucede muy a menudo, que aparece Sí, primero la fiebre y después aparece cuál es es- el origen de esa fiebre. exacto. Entonces le digo, no tiene nada, no le encuentro nada en este momento, pero vamos a seguir evaluándolo. Y la mamá me preguntó, ¿y podríamos viajar en este caso? Si tiene fiebre, ¿podríamos viajar? Entonces yo le dije que sí, que no habría problema, que si ella llevaba un antitérmico, podía darle, si estando en la ciudad o si hubiese viajado, podía darle el antitérmico naturalmente. Y después cuando estoy haciendo, y me volvió a hacer la pregunta, ¿y vos crees que podríamos viajar? Y a mí ya me activó mi alerta. Cuando las preguntas vienen 2 veces, esto viene junto con un mensaje que estaría Claro. bueno identificar o reconocer. Entonces le digo, perdón, ¿por qué me haces esta pregunta? Entonces la mujer se aflojó un poco y me contó que tenían un viaje a otra ciudad en la cual cumplía años la hija de su marido, de una pareja anterior, y que ella tenía enorme resistencia de ir allá porque se iba a encontrar con la ex de su pareja y que le provocaba mucha incomodidad. Entonces, le digo, acá, ¿sí? En un orden sistémico, este chiquito con este síntoma, en una intencionalidad de hacer algo por vos. Por eso yo decía, ¿qué hace por mí? Por mí me permite decir que no a aquellas situaciones que yo por mi cuenta no me habilito a Claro, decir que no. exacto. ¿Sí? Buenísimo, perfecto, qué buen ejemplo ese, porque además lo enlazás con el hijo, ¿no? O sea, si es un niño pequeño, eso también es importante, a veces los niños están reflejando el estrés de los padres, en este caso claramente el de esta mujer, que se estaba impidiendo, porque además te pregunta 2 veces y pescaste claramente la intención de decime que no puedo viajar, ¿no? En el fondo era esa la Exacto, respuesta que buscaba, ¿no? Tal cual. exacto. Exacto, qué bien, En- qué bien. Entonces cuando le dije eso, digo, mirá, esto lo decidís vos y podés comunicar asertivamente qué es lo que te está sucediendo con esta situación. Exacto. Porque, porque esto también es expresar y que el hecho de decir que sí o que no forma parte de sus propios juicios, o el hecho de decir que no formaba parte de sus juicios a poder decirle a su pareja no, no quiero ir. ¿Sí? Total. Porque proyectamos en el otro juicios que son propios. Eso también es importante ahora destacar, como hoy decías, que todo lo que veíamos afuera en realidad está hablando de nosotros mismos, y cuando proyectamos un juicio, aunque yo diga que no, ¿sí?
En ese sentido tengo que volver a mí para ver qué es lo que me está invitando a esta situación que vivo, para poner al servicio una persona ahora que pone un límite, dice que no, o se habilita a hacer lo que siente. Totalmente. Claro, viste, en esto de hacer lo que siento, a veces como que puede llegar a incomodar al otro, ¿no? Una decisión, ¿no? En este caso, en el ejemplo que estás dando, esta mujer que va a tener que decirle a la pareja que no quiere viajar y tal, y en ese punto es, bueno, ¿qué pasa con el otro, con la respuesta del otro, ¿no? En ese sentido. Viste que tenemos muy arraigado el juicio hacia el egoísmo, ¿sí? El egoísmo es el Total. que, claro, haces lo que se te antoja o haces lo que sentís. Y yo digo, ante los conflictos de salud, como cuando acompañan a las personas, que es mucho más nocivo para el cuerpo el egocentrismo, ¿sí? El egocentrismo es creer que el bienestar de los demás depende de mí y con igual intensidad creer que el malestar de los demás depende de lo que yo haga o lo que yo deje de hacer. Total. ¿Sí? Porque eso es lo que me está condicionando enormemente a no vivir mi vida, sino proyectar en los demás la vida que yo debería vivir por el bienestar del otro. Y la realidad es que el bienestar del otro no depende de mí. Cuando yo asumo que mi bienestar depende de mí, le devuelvo a las otras personas la responsabilidad de su propio bienestar. Qué bueno esto que decís, ¿no? Nos da vuelta a todo, ¿eh? Porque al final es decir al otro, hacer responsable al otro, y yo digo, más que esto es ser como omnipotente, ¿no? Yo puedo con todo esto, ¿no? Y tiene que ver conmigo el bienestar del otro, lo que yo digo o dejo de decir, ¿no? Es como lo que dijiste, totalmente el egocentrismo, y, y a veces eso lo vemos como, bueno, qué comprensiva que soy, ¿no? Qué Que, altruista, qué sí, sí, bueno, sí, viste sí, que estamos tildando de, sí, tan buena esta persona, y sí, esto también pasa mucho, lo veo en medicina, era tan buena esta persona, y cómo o peor cuando todavía dicen, las enfermedades le pasan a los buenos, y en total. realidad son omnipotentes, que todo lo pueden y se hacen cargo del bienestar de un montón de personas. Es tildado de bueno socialmente, pero en toda esa bondad se está haciendo incoherente consigo mismo, con lo que siente, y está siendo egoísta consigo mismo. Es lo peor. Sí, y además también con el otro, ¿no? Por ejemplo, ayer tenía una sesión con un chico de 40 y tantos, que todavía vivía con sus padres y tenía un conflicto tremendo con su pareja, porque bueno, le costaba muchísimo intimar, o sea, tener una pareja realmente de compromiso. Él vivía 6 meses en Ibiza, 6 meses en Alicante, o sea, como que no estaba en un sitio. Y, y en este sentido lo que descubrimos fue que todavía, como ha tenido una madre en su infancia que era una señora depresiva, él era ese niño que estaba sentadito al lado de la mamá, teniéndola emocionalmente, iba a decir otra cosa, pero estaba ahí como pendiente de su estado emocional, y el padre a la suya, ¿no? Sin mucha atención a esa mujer, que claramente esta mujer lo que buscaba era que le dieran atención. Lo consigue por parte de su hijo. Y este señor a los 40 y tantos todavía pendiente de esta mujer. Y además, para él era ser bueno, ¿no? Y ser comprensivo y empático. Y todavía me dice, ¿qué tengo que ser? ¿Más empático todavía? Me dice. Digo, no, ahora es todo lo contrario, ¿no? En este sentido. Acá hay dos puntos que quiero remarcar de esto que contás. Uno es porque la palabra muchas veces que utilizo es la castración emocional, ¿sí? Porque hay una castración que si tiene conflictos con su pareja, es porque hay una castración emocional por parte de esa madre para que sea el hombre de esa madre. Eso es un punto importante. Y el otro punto importante es que por más que se vaya a distancia, se vaya a Ibiza, a España, a Australia, a la luna, ¿sí? Total. Sigue conectado emocionalmente con esa madre, porque no importa dónde vaya, pero sí siempre sigue mirando lo que le sucede a esa madre, que fue lo que aprendió de pequeño. Totalmente. Y ¿Sí? esa fidelidad, ¿no? De todo el tiempo. ¿Cómo, perdón? Esa fidelidad con la madre, ¿no? De Es- sostenerla emocionalmente. Exacto, eso muchas veces dicen, no, pero si yo me fui a otro país o me tomé distancia, sí, pero date cuenta que nunca dejaste de mirar hacia atrás, hacia mamá, hacia las necesidades de mamá o hacia los malestares de mamá,
que no dudo que telefónicamente hoy día en otro tipo de conexiones lo hace, lo hace estar presente o alerta, atento de lo que le sucede a esa mamá. Totalmente, sí. Y además otra cosa, ¿no? Lo que pasaba es no darle la oportunidad a esa mujer a gestionarse a sí misma, ¿no? Porque después de tantos años seguir pendiente y además le decía como que le resolvía, la llevaba acá, la llevaba allá y tal, y también interfiriendo en la relación entre sus propios padres, ¿no? Decir, bueno, como papá no cumple su papel de pareja, lo cumplo yo, pero tampoco les está dando él la oportunidad a encontrarse, ¿no? Y enfrentarse como pareja y que tenga que ser lo que sea, ¿no? Estar juntos o no. Exacto, devolverles la responsabilidad de su relación y que suceda lo que tenga que suceder. Y eso también vemos habitualmente cuando es un hijo todavía único, que el rol, ¿sí? Una tarea inconsciente que se le asignó familiarmente, y esto es parte también lo remarco porque es parte de lo que nos impide el cambio, el rol y el papel que asumimos para con nuestra familia y la lealtad que seguimos sosteniendo ante ese papel. En la gran mayoría de las ocasiones es totalmente inconsciente. Pero un hijo que vino a unir inconscientemente a esa pareja tendrá que cumplir el mandato o por años ser el que une a una pareja. Cuando soy consciente de que esa lealtad o ese proyecto sentido que asignaron mis papás a mi vida no me pertenece, tengo que estar dispuesto a hacer en todo caso el que se corre a un costado y habilita que en ese vínculo suceda lo que tenga que suceder. Exactamente. Sí, seguro. Eso es darle la oportunidad a los padres para que maduren también emocionalmente, ¿no? Porque no lo son, sin duda no lo son. Exacto, exacto. Y eso me quita también de ese lugar de que yo lo puedo todo, ¿no? Voy a solucionar esto porque acá, bueno, hay dos adultos que nos están haciendo cargo. Entonces el niño de alguna manera como que crece antes de tiempo, ¿no? Deja de ser ese niño. Y justamente el estrés que tenía este chico era no que la pareja le hacía conflicto cada vez que él se juntaba con amigos, que tenía vida social y tal, que es lo que no ha podido tener en esa etapa, ¿no? Increíble es esto. Exactamente. Hubo una mamá que lo retuvo y no le impidió salir hacia la vida. Entonces Exacto. está repitiendo, y esto es la parte linda que la vida nos da la oportunidad de sanar a través de un nuevo vínculo en la cual o lo repetís, ¿sí? Porque eh, la oportunidad de sanar es porque vuelvo a repetir un mismo tipo de vínculo o a veces busco parejas totalmente opuestas a mamá o más liberales, pero de alguna manera es la intención de reparar eh, esa historia con su mamá. Esa historia, exactamente. Qué lindo. Bueno, Bernardo, vamos, no te vayas porque no, seguimos con el programa, vamos con Okay. nuestros segmentos, vamos con el segmento Deporte con Sentido, te cambié el orden, Rodolfo, y ahí vamos. Y esto es Deporte con Sentido y nos vamos a meternos en lo que pasó este fin de semana. Ahora les voy a contar, que seguro ya lo han visto, si no participaron dentro de esa cantidad de personas en la maratón de la ciudad de Buenos Aires el domingo pasado, que quiero compartir este dato que encontré que me parece súper interesante y que tiene que ver con el vivir mejor, el elegir mejor y también por supuesto con el cuerpo de lo que estamos hablando hoy y cómo lo que hacemos con nuestro cuerpo también esto interfiere en nuestro estado emocional. Y vamos a mirar esto, ¿no? Porque el deporte no solo transforma la vida, transforma la economía de un país entero. Miren de lo que les voy a hablar hoy. Pensemos que esto pasó este fin de semana en Buenos Aires. Hubo 27.000 corredores en la maratón en la media maratón de Buenos Aires. Cada inscripción costaba alrededor de 80.000 pesos, unos $60 más o menos, ¿no? Esto significa que en inscripciones solamente se generó más de 1.700.000 dólares. Y esto le sumamos la Expo Running, que está previa a la media maratón, y con cada stand que costaba alrededor de 7 millones de pesos multiplicado por la cantidad de stands dan
unos 2 millones de dólares que estaba circulando en esos días, en estos días de la Expo. Pero todavía más, cada corredor que participa en una media maratón o que corre habitualmente, invierte en su propio proceso. Unas zapatillas promedio, más lo que le sumamos con la ropa, los relojes deportivos y todo eso, más o menos podríamos promediar unos 500 dólares al año, ¿sí? Y en total, por supuesto que les digo, perdón, unos 500, 700 dólares de inversión personal. Multiplicado por esta cantidad de personas da 19 millones de dólares corriendo por las calles de Buenos Aires. Es muchísimo dinero. ¿Y por qué te estoy contando este impacto? ¿Por qué te traigo todo esto? Más allá de lo que es la economía, es que el deporte no es solo movimiento físico, es un motor económico que mueve empresas, mueve marcas, mueve turismo, porque también viene gente de afuera, se mueven puestos de trabajo, hay un montón de cosas que son importantísimas en este sentido. Y la ciencia también lo confirma. Hay estudios que se han publicado donde muestran que si los adultos de una sociedad hicieran 150 minutos de actividad física por semana, que son 2 horas y media por semana, no es tanto, el PBI mundial podría aumentar un 0,24% al año, que parece un número muy pequeño, pero que en escala en un país es enorme. ¿Por qué te digo esto? Porque la sociedad que se mueve, que se activa, se enferma menos, gasta menos en medicación y tiene más energía y más productividad. Y no solo esto. Investigaciones en psicología laboral muestran que las personas que hacen deporte llegan a tener salarios mayores, hasta un 10% más alto que los que no. Porque esto es, en el desarrollo de la actividad física, vamos a entender y a conectar con valores como la constancia, la disciplina, la resiliencia y la capacidad de gestionar el estrés, porque vamos a conectar mucho más con nuestro cuerpo, esto que estamos hablando todo el rato con Bernardo. Entonces, el deporte es un espejo de nuestra vida emocional, nos muestra cómo gestionamos la frustración, si sabemos sostener el esfuerzo, si nos permitimos disfrutar o estamos siempre compitiendo, ¿no? Y esto inevitablemente se traduce en cómo trabajamos, cómo nos vinculamos y cómo tomamos decisiones más o menos conscientes. Por supuesto, aquí está la riqueza, ¿no? Estamos sembrando una información distinta en el inconsciente colectivo, que es esto, ¿no? Que está pasando, tanto movimiento, tanta cantidad de personas que se han unido a este evento deportivo, que puede ser correr, puede ser hacer pádel, hacer lo que quieras, pero el tema es conectar con el movimiento del cuerpo, salir de la zona de sedentarismo, ¿no? Y entender que la abundancia no se mide en dinero, sino en salud, en energía vital y en la capacidad de una sociedad para sostenerse a sí misma de manera coherente, ¿sí? Entonces, aboliendo el sedentarismo, sabemos que es una gran enfermedad. Esto es una de las enfermedades más potentes, yo creo, que del planeta, porque hay mucho gasto, hay mucha, bueno, esto que estamos hablando todo el rato. Y lo que te quiero dejar como mensaje en este segmento, Deporte con Sentido, es que cuando corremos, cuando entrenamos, no estamos solos. Estamos contribuyendo a una economía más viva, a una sociedad más sana y a un mundo donde elegir el movimiento es vida, ¿sí? Porque la biología no miente. Cuando el cuerpo pide un cambio es porque la mente ya no lo puede sostener más, no puede sostener más esa incoherencia. Hermoso, me encanta esto del deporte, la gente que se une. Yo estuve ahí, bueno, esperando a mi pareja. He corrido medias maratones y ya me cansé, pero de verdad que había una cantidad de gente enorme, tremendo. Pero no quiero perder el hilo
de este segmento que sigue, que te lo tenía que contar, porque hay una historia que tiene que ver con esto del correr. Ahí vamos. Y hoy esto te lo tenía que contar, tengo una historia que me encantó y que no es la única, ¿eh? Hay varias de estas personas así. Ella es Irma Gautren, tiene 86 años y es de Tucumán. A los 60 años, cuando perdió a su compañero de toda su vida, sus hijos la llevaron a un centro de jubilados. 60 años, tampoco era tan grande, ¿no? Pero para que no se quedara encerrada en ese dolor de haberse quedado sola, ¿no? Sin su compañero. Y ahí, casi por casualidad, descubrió el running. Al principio caminaba despacito, dando vueltas por la plaza, pero con el tiempo fue pidiéndole más su cuerpo. El cuerpo empezó a pedirle, ¿no? Y empezó a trotar, después a entrenar con un profesor, y hoy, a sus 86 años, ya corrió varias carreras de 10 kilómetros. Y lo más hermoso es lo que ocurre al final. Cada vez que cruza la meta, no se queda sin aire, ni se tira al suelo, ni es que no da más, sino que llega entera, y además de llegar entera, baila. Se pone a bailar cada vez que llega a la meta de esa carrera. Y su sonrisa en su cara es tan grande que contagia a todo el mundo que la rodea. Así que ella, Irma, asume esta frase que dice, ella lo cuenta continuamente y dice: más zapatillas y menos pastillas. Con lo cual me parece un mensaje maravilloso viniendo de una persona que realmente lo experimenta en su propia vida y que no es alguien que ha empezado el deporte de muy jovencita, sino que a partir de los 60. Así que no hay excusa, no hay edad para empezar, se puede hacer tantas cosas mientras estemos en coherencia, mientras empecemos a escucharnos internamente, el cuerpo te lleva, solito. Ahí vamos. Bueno, y seguimos acá con Raíces de Conciencia y con Bernardo, con nuestro invitado especial de hoy, Bernardo Jiménez, que es médico especialista en medicina integrativa de alguna manera, ¿no? Integrando la bioneuroemoción y tantos aspectos en que digamos te has especializado y profundizado, ¿no? Y en este proceso de cambio, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos este temor a hacer algo diferente, a enfrentarnos a una negativa, ¿no? Como hablábamos hoy con esta mujer que no quería viajar de pronto con la pareja. Es como ¿qué estamos provocando en el momento que empezamos a tomar decisiones diferentes? Porque hasta ahora veníamos moviendo de una manera y ahora decidimos, bueno, ahora listo, ahora me enfrento al cambio y ¿qué pasa, no? Que vienen las resistencias, por supuesto, pero cuando me atrevo a ir un poquito más, ¿no? Hay que sostener también todo eso, ¿no? La mente tiene proyectado qué es lo que debería estar sucediendo. Entonces, lo que ama es el control, tener el control de lo que va a suceder. Y cuando empiezo a tomar decisiones, empiezan a generarse movimientos externos de los cuales empiezan a estar fuera de mi control. Y ahí aparece la incertidumbre individual. Claro, si hago esto, ¿qué va a pasar con nosotros? No tengo la más pálida idea. Claro. Asumir que no tengo ni idea, pero claro, porque ahí aparecen nuestros propios miedos, nuestros temores, y capaz que si hago esto se enojan, capaz que si hago esto me van a rechazar, si hago esto me van a dejar de hablar. Son esas situaciones que en una infancia no he sabido cómo gestionar. Entonces cada vez que apareciera la posibilidad de que surja algo de esto ahora, voy a creer que no tengo ninguna herramienta para gestionar. Entonces me aferro al control de seguir haciendo lo mismo, evitando que suceda aquello, ¿sí? A lo cual tanto le temí en un pasado, claro, con mucho menos herramientas, entendámoslo, ¿sí? Okay. Entonces, acá yo digo, empezamos a pensar en cómo superar esto. Entonces,
conecto con mis emociones. Decías perfectamente, a través del deporte, las neurociencias explican perfectamente que la respiración ordenada nuestra genera también un orden mental. Habitualmente en el día, con las circunstancias del día, nosotros no somos conscientes de la respiración, entonces respiramos como venga. Como venga, exacto. Ahora, hacernos momentos de una respiración consciente y ordenada también ordena nuestro estado mental. Entonces, cualquier deporte ayuda a organizar nuestra respiración. Un deporte como el running hace que nuestra respiración sea medianamente uniforme durante todo el entrenamiento. Lo mismo sucede con una práctica de yoga, lo mismo sucede con tipo Qigong, Tai Chi, lo mismo sucede con un Pilates y lo mismo sucede cuando nos sentamos a respirar conscientemente. Exacto. Ahí empezamos a conectar con nuestra respiración, se ordena nuestra mente y empezamos a conectar con el cuerpo, porque todas estas actividades nos hacen conectar con el cuerpo. Como decía hoy, el cuerpo soma y el cuerpo emocional, que es el que habla a través de nuestras sensaciones internas, esa interocepción que me refería. Y ahí es donde empezamos a gestionar las emociones. Empezamos a regularnos, regular todos nuestros sistemas internos y nos vamos a empezar a adaptar de manera más saludable a los cambios porque empezamos a percibirlos. ¿Sí? Exacto. Entonces, gestionarnos emocionalmente y empezar a observarnos van como de la mano. Me empiezo a observar, me empiezo a indagar qué me está sucediendo con esta situación. En los roles que estoy asumiendo para la familia, como lo decía hoy, si este rol, este guión que tengo preasignado es el que elijo en mi vida o deseo dejarlo de lado, acá hay un ejemplo muy personal que es, claro, Bernardo el médico, cualquier cuestión familiar, a quien convocan es a Bernardo para que acuda Claro. a responder ante las demandas familiares. Sí. Y la realidad es que no estudié medicina para ser el médico de la familia. Claro. Estudié medicina para un propósito mucho mayor. Y Exacto. esto también es un término que quiero dejarles en vista porque cuando nosotros tenemos un propósito mayor, no es para con nuestra familia, sino es para el mundo. Y esto también es algo que nos va a permitir también eh, eh, a animarnos al cambio, a la transformación. ¿Sí? Entonces, Qué bueno decía, eso. autoobservación, la autoindagación, la gestión emocional, aceptar conscientemente las situaciones que se nos van presentando en la vida como desafíos. Hoy hablábamos de las crisis físicas, de las crisis de pareja, de las crisis laboral, eh, eh, otras crisis vinculares. La crisis de la mediana edad, que también es muy importante, que en la mediana Sí. edad aparece, sí, todo lo que estuve haciendo hasta hoy es lo que realmente quería o seguí un guión de vida que no cuestioné y que me Mm. adapté de manera hiperflexible y ya no es lo que quiero. Claro. Entonces, cambiar el punto de vista, cambiar la perspectiva, empezar a conocernos un poco más de no lo que hemos hecho, porque lo que hemos hecho no define lo que somos, sino lo que deseamos, lo que nos mueve en nuestro corazón es lo que nos define. Entonces, en esa coherencia que hablábamos hoy, emocional, habilitar, activar, desarrollar nuevos recursos personales. Y esto en lo que lo único que nos va a sostener y a apoyar es la confianza en nosotros mismos y el amor propio. ¿Sí? Porque a partir del amor propio es lo que nosotros podemos estar dispuestos a que nos sienten en el banquillo de acusados de egoístas, de malos, Sí. de individualistas, de generadores de conflicto, ¿sí? Pero el amor propio, que es lo que nos dice, esto es lo que yo siento hoy día y acá me voy a plantar, y con confianza y con firmeza hacia eso, le damos la herramienta a los otros que puedan activar sus herramientas con esto que es lo nuevo. No Claro. somos los generadores, los causantes de su malestar, Sí. sino que ahora tienen la oportunidad también ellos de crecer. Qué bueno Y de esto. esa manera evolucionamos nosotros. Qué bueno esto que decís, me encanta, me encanta. Y volviendo al tema del propósito, ¿no? Y esto creo que, mm, yo creo que la mayoría de las personas no tienen ni idea cuál es su propósito. De hecho, vienen a veces a la consulta y me dicen, pero yo no sé cuál es. Saben que hay un propósito, pero como que todavía no lo descubren, ¿no? Porque hay tanto para, para trabajar internamente y para conocerse, ¿no? Para el autoconocimiento, como que no estamos entrenados desde pequeños para ver cuál es nuestro propósito. Hay gente que sí, pero la mayoría creo que no. Y, y esto que decís, ¿no? Decir, bueno, si yo ya tengo claro hacia dónde voy, cuál es mi propósito mayor,
entonces podemos entender que las dificultades son parte de eso, ¿no? Y no estar como moviéndonos en función de lo que se necesita de nosotros, ¿no? O lo que creemos que nuestro entorno necesita, ¿no? Y en este sentido, esto es una aplicación. A mí lo que me viene enseguida cuando hablo de esto es, hay parte de una energía masculina a la que poder sostener, ¿no? Que todos la tenemos internamente, poder sostener que este es mi camino, ¿no? Y de aquí no me muevo. Que puede haber variantes, porque esto no quiere decir un capricho de que tengo que hacer esto de esta manera, sino que el propósito es grande, es mucho mayor, como decimos, de cada uno, pero no, a veces la vida es la que nos va determinando desde qué lugar, ¿no? Lo vamos cumpliendo este propósito, ¿no? Sí, yo pienso que a veces la pregunta que hago rápidamente es ¿para qué? ¿Para qué vine a este mundo? Muy bueno ¿Sí? eso. Esa es la respuesta del propósito. Y yo para qué vine a este mundo que tenga que ver con todo lo que he aprendido en mi vida desde Claro, pequeño, de joven, de adolescente, para qué he venido y, y esto, al servir a un propósito mayor, no es para con la familia, esto también es bíblico. La Biblia te dice que Jesús no vino a responder a su madre, a su familia, sino que vino a un propósito mayor, es a predicar. Y en un momento Jesús dice, si atiendo a mi madre, a mis hermanos, no cumplo con aquello para lo cual mi Padre del cielo me envió. ¿Sí? bien, Entonces ahí es de lo que tenemos que empezar a atender. qué buen Eh, ejemplo. me gustó el que leíste y capaz que Gaby, si me lo permitís, porque me surgió ahora, Dale, dale, mientras estábamos charlando, me encanta. porque hay un cuento sufi, ¿sí? Que puede ayudar a comprender esto para nosotros que es importante, eh, y lo leo, Sí, ¿sí? sí, dale, me encanta. Eh, un joven, dice, llevaba tiempo hablando solo mientras el sabio lo mira pacientemente y entonces le pregunta, le comenta, en casa cada uno, en casa mis padres, cada uno me propone que estudie una profesión diferente. Mi papá dice que sea médico, que así heredaré su consultorio. Mamá me propone que sea arquitecta o ingeniería para que trabaje también con el tío. Mi abuelo quiere que sea militar, como fue también mi abuelo. En el colegio también nos tienen bombardeados con opciones y tengo que decidirme dentro de muy pocos días para conseguir lugar en la universidad. Y sé que es una decisión muy importante para mi futuro, pero la verdad que no sé con cuál de todas estas profesiones voy a ser feliz en la vida. Mientras el sabio lo escuchaba y tomaba algo, entonces le dice, mirá, ninguna de esas profesiones te va a hacer feliz. El chico se siente incómodo, ¿cómo que no? Claro que sí, sí, es una elección muy importante y muy difícil. No, dice, mirá, eh, escuchate esto que ocurrió hace mucho tiempo. En una ocasión fui a un pueblo donde vivía mi hermana. En el terreno junto a su casa estaban construyendo una edificación un poco más grande de lo habitual, así que me acerqué, me dirigí hacia un albañil y le pregunté qué era lo que hacía. Y un albañil dijo, estoy apilando ladrillos, este trabajo es el cuento de nunca acabar, siempre lo mismo día a día. Esto me está matando, ¿dónde está la satisfacción? Me habré muerto antes que ni siquiera esté acabada una cuarta parte de esto. Entonces el sabio siguió caminando, se paró junto a otro albañil que trabajaba apilando bloques en una pared y le hizo la misma pregunta y el otro respondió, dice, acá estoy haciendo una pared, ganándome el sustento diario para llevarle comida a mis esposas, a mis hijos, ellos pueden ir a la escuela y tendrán una vida mejor. No puedo quejarme, dice, acá voy a tener trabajo por un buen tiempo, eh, y bueno, el sabio se apartó, se alejó de ahí, y cuando se estaba yendo alzó la mirada y había otro también en una especie de viga, ¿cómo se llama? En un andamio. Entonces le hizo la misma pregunta a una persona y con una sonrisa en la cara ese otro hombre le respondió con enorme entusiasmo y dice, estoy construyendo una catedral, ¿sí? Excelente. Fascinado, contento, dice, estoy construyendo una catedral aquí
junto a mi bloque de piedra, estoy en paz conmigo mismo y agradecido de que aunque jamás llegaré a haber terminado esta gran catedral, todavía seguirá en pie después de que pasen años de mi vida. Hermoso. Entonces, los 3 albañiles hacían básicamente Lo mismo, el exacto. mismo trabajo. Por el mismo salario, pero había una gran diferencia entre ellos. El primero odiaba lo que hacía, el segundo era indiferente y lo hacía como una obligación para su sustento. En cambio, el tercero no solo amaba lo que hacía, sino que era capaz de proyectar su trabajo y su esfuerzo hacia una sociedad y un bien común. Exacto. Hermoso, ¿Sí? hermoso. Muy lindo, Bernardo, la verdad. Se me viene la catedral, esta, la de Barcelona, ¿cómo se llama? La Sagrada Familia, La cuando me Sagrada dijiste. Familia. Sí, enseguida. Hermoso, la verdad que ¿Sí? sí, me encanta este ejemplo que has dado porque resume un poco todo lo que veníamos hablando de esto del propósito. Y bueno, se nos va terminando el programa, lamentablemente pasó volando. Me encanta, me Así encanta. con todas las dificultades, pero de verdad que lo pudimos hacer. Estoy muy contenta de que hayas participado. Te agradezco enormemente que hayas, bueno, aceptado esta invitación así de último momento también. Y quiero contarles a la gente que tenemos un proyecto con Bernardo ahí en Tandil muy prontito. Ya vamos a anunciarlo esto, que vamos a hacer algo juntos y vamos a seguir charlando sobre este tema y otros tantos, ¿no? Nos volveremos a encontrar y sí, contarles que hay un proyecto ahora para el mes que viene, acá en la ciudad de Tandil. Están definiendo fechas y lugares, pero lo vamos a estar haciendo, entonces no duden en sumarse a través de mensajes, preguntarnos o estar alerta, atentos, porque ahí en Tandil, para lo que es Tandil y la zona, muchas veces se congrega gente de diferentes localidades cercanas a algunos de estos proyectos. Estaría buenísimo que cuanto más seamos, más nos potenciamos y más alcance llegamos en nuestro propósito. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Bernardo, recordale a la gente tus redes para que te puedan contactar. Eh, Bien, a través de Facebook o de Instagram, que es donde más comunicación genero, es Bernardo Jiménez, por la profesión de doctor, Bernardo Jiménez, y ahí me van a encontrar. Perfecto, buenísimo. Bueno, así que estén atentos para las novedades bueno, además seguramente tenés otros proyectos más adelante, no sé, ya nos contarás. Ya nos contaré. Y bueno, de nuevo agradecerte muchísimo por haber estado y bueno, hermoso momento que pasamos juntos. Me encanta, bien, disponible para cualquier otra situación, para otro encuentro de radio o streaming. Y bueno, súper disponible, Gaby, me encanta. Buenísimo. Bueno, gracias. Un abrazo grande. Y bueno, ya está. Terminamos Raíces de Conciencia, episodio 23. Ya estamos casi muy cerquita de la primavera. Quiero agradecer a los que estuvieron del otro lado, a Rodol como siempre por la operación técnica. Y bueno, nos vemos la próxima semana a las 12 del mediodía por aquí en Demos Radio Visual. Desde Florida, Buenos Aires, República Argentina, para todo el mundo, en www.demos.com.ar. En el aire, Demos Radiovisual, el volumen de tus sentidos.